La guerra entre Irán e Israel ya lleva más de una semana, y los estragos son evidentes en ambos bandos. Muchas vidas se han perdido, y el conflicto no da señales de tregua. Por el contrario, crece el temor de que esta confrontación pueda escalar a un conflicto regional de proporciones devastadoras, involucrando a más naciones. Pero este escenario, más allá de lo político y militar, nos lleva inevitablemente a mirar hacia las Escrituras, porque en la Biblia, específicamente en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos una profecía inquietante que menciona a Irán, conocido antiguamente como Persia, como parte de una coalición de naciones que se levantarán contra Israel. Un odio profundo y antiguo hacia el pueblo de Dios será el motor que impulsará esta invasión. Entonces, al observar lo que está ocurriendo hoy entre Irán e Israel, no podemos evitar hacernos la pregunta que estremece nuestra conciencia. ¿Será esta guerra el preludio del cumplimiento de la profecía de Ezequiel? ¿Son acaso las naciones que acompañarán a Irán en esta ofensiva ya sus aliadas actualmente? ¿Y cuál será, según la profecía bíblica, el destino final de Irán en este escenario de los últimos tiempos? Estimado oyente, si deseas comprender con claridad cuál será el destino final de Irán, según la profecía bíblica, te invito a quedarte hasta el final de este video. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para entender lo que está ocurriendo y lo que está por venir. Antes de continuar, cuéntanos, ¿cuál crees tú que será el destino de Irán e Israel según la profecía bíblica? Déjanos tu comentario, te estaremos leyendo. Empezamos. Para comprender el presente de Irán y su rol profético, primero debemos mirar hacia atrás, a las arenas de la historia. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, no es una nación joven. Es una de las civilizaciones más antiguas y poderosas que ha existido en la Tierra. Su historia se remonta a milenios antes de Cristo, cuando los antiguos medos y persas habitaron las vastas tierras al este de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irán. Fue de entre estos pueblos que surgió uno de los imperios más grandes y enigmáticos de la antigüedad, el Imperio Medo-Persa. El primer gran líder de Persia que impactó tanto a la historia como a la Biblia fue Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa alrededor del año 550 a.C. Ciro no solo conquistó vastos territorios, desde la India hasta el Mediterráneo, sino que fue, sorprendentemente, un instrumento en las manos de Dios. El profeta Isaías, unos 200 años antes del nacimiento de Ciro, ya lo había mencionado por nombre. En Isaías capítulo 45, versos del 1 al 4, Dios llama a Ciro su ungido y declara que lo usará para liberar a su pueblo. Y así ocurrió. Después de que Babilonia cayera en manos de los persas en el año 539 a.C., Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, cumpliendo la profecía bíblica. Historiadores como Heródoto, considerado el padre de la historia, y teólogos como Frederick Phoebe Bruce reconocen la magnitud del imperio persa y su inesperada relación con el pueblo de Israel. Sin embargo, el brillo de Persia no duraría para siempre. Tras los días de Ciro, surgieron reyes como Darío y Jerjes, mencionados en los libros de Esdras y Ester. Jerjes, también conocido como Asuero, es recordado tanto por sus campañas militares como por su papel en la historia de la reina Ester, donde Dios preservó milagrosamente al pueblo judío de la destrucción. Con el tiempo, el imperio persa cayó bajo el poder de Alejandro Magno, pero aunque su gloria política disminuyó, la identidad persa nunca desapareció. Los persas resistieron la helenización, mantuvieron su idioma, su religión zoroástrica y su cultura. Durante los siglos siguientes, Persia pasó por manos de imperios árabes, turcos y mongoles, pero siempre conservó su esencia nacional. Finalmente, en 1935, bajo el reinado de Reza Pahlavi, el país adoptó oficialmente el nombre de Irán, que significa Tierra de los Arios. Desde entonces, Irán ha jugado un rol geopolítico complejo, aliado de Occidente en ciertos momentos, adversario en otros.
Pero todo cambió radicalmente en 1979 con la Revolución Islámica. Liderados por el ayatolá Ruhollah Khomeini, los iraníes derrocaron al Shah Reza Pahlaví y establecieron una teocracia islámica radical. Desde ese momento, Irán se convirtió en un estado enemigo de Israel y en un exportador de ideología chiita en todo el Medio Oriente. ¿Pero qué significa eso? El chiismo es una de las dos grandes ramas del Islam y representa una visión mucho más militante, apocalíptica y mesiánica que el Islam sunita tradicional. Los chiitas creen que la autoridad espiritual y política del Islam debe estar en manos de los descendientes directos de Mahoma, conocidos como imanes. Pero no solo eso, creen que el 12º imán, el imán oculto, o Mahdi, regresará en los últimos tiempos para establecer el dominio del Islam en todo el mundo. La Revolución Islámica de 1979 no fue solo un cambio político, fue un movimiento religioso radical, dirigido por clérigos chiitas que comenzaron a ver a Irán como el instrumento divino para acelerar la llegada del Mahdi. Desde entonces, el país no ha cesado en su estrategia: financiar guerras, crear milicias, promover odio contra Israel y propagar su visión mesiánica por el mundo islámico. La ideología chiita que domina Irán no es simplemente religiosa. Es una maquinaria escatológica impulsada por un odio espiritual contra Israel. Y detrás de todo esto, el espíritu del anticristo se mueve para preparar el escenario del conflicto final. Ahora bien, lo que estamos presenciando hoy no es un simple conflicto entre dos países, no es un asunto geográfico, ni una rivalidad momentánea entre Irán e Israel. Lo que ocurre es la manifestación visible de un conflicto mucho más profundo, mucho más antiguo y, sobre todo, espiritual. Desde hace décadas, el nombre de Irán ha estado vinculado al conflicto en el Medio Oriente, pero para comprender el verdadero trasfondo, debemos regresar al año 1979. Aquel año, la historia de Irán y del mundo cambió para siempre. La Revolución Islámica derrocó al Shah, un monarca pro-occidental, y elevó al poder al ayatolá Ruhollah Khomeini. Con él, nació una teocracia islámica radical, cuyo primer objetivo declarado fue la eliminación del Estado de Israel. Para los líderes iraníes, Israel no es solo un enemigo político, es, según su interpretación radical del Islam chiita, una afrenta espiritual, un obstáculo que, en su visión religiosa, debe ser borrado del mapa. Por eso, desde ese momento, Irán no ha cesado en su campaña de odio y agresión contra Israel. Pero esa agresión ha ido mucho más allá de simples palabras. Irán se convirtió en el principal patrocinador de grupos terroristas y milicias que, día tras día, han atacado al pueblo de Israel. Hezbollah, en el Líbano, es solo un brazo armado de Irán. Ha lanzado miles de cohetes contra ciudades israelíes, sembrando muerte y destrucción. Hamás, en Gaza, ha sido financiado, armado y dirigido en gran parte por Teherán. Y más allá de estas organizaciones, Irán ha desplegado miles de tropas y milicias chiitas en Siria e Irak, formando un cerco militar cada vez más amenazante alrededor del Estado judío. Durante años, todo esto se conoció como la guerra en las sombras, un conflicto silencioso pero letal, sabotajes, ciberataques, espionaje, asesinatos selectivos. La confrontación no se veía en los titulares todos los días, pero nunca se detuvo. Los servicios de inteligencia, especialmente el Mossad israelí, ejecutaron operaciones quirúrgicas para frenar el avance nuclear y militar de Irán. Uno de los ejemplos más contundentes fue el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en noviembre de 2020, considerado el arquitecto del programa nuclear militar de Irán. Aunque oficialmente Israel nunca se atribuyó la autoría, la operación fue interpretada por la comunidad internacional como una advertencia clara: Israel no permitirá que Irán adquiera armas nucleares. Y esa postura se ha mantenido inquebrantable. Los líderes israelíes, tanto políticos como militares, han sido categóricos. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo expresó sin rodeos: no permitiremos que Irán obtenga la bomba, nunca. Esa es nuestra responsabilidad histórica.
Y esa responsabilidad histórica no es solo política, es también espiritual y profética. Irán, por su parte, ha continuado avanzando en su programa nuclear, desafiando las sanciones internacionales y las inspecciones. Bajo el pretexto de la energía pacífica, ha enriquecido uranio a niveles que preocupan a todo Occidente. Y mientras sus líderes predican paz ante las cámaras, sus misiles y sus milicias rodean las fronteras de Israel, listos para atacar. Pero en las últimas semanas, lo que por años fue una guerra oculta, ha estallado a plena luz del día. Los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares y militares en Irán. La respuesta iraní, con misiles balísticos y drones contra territorio israelí, y la intervención directa de Estados Unidos han transformado este conflicto en una guerra abierta. Por primera vez en décadas, Irán e Israel se atacan de manera directa, sin intermediarios. Las sirenas suenan en Tel Aviv, Haifa y Beersheba. Los misiles impactan en Teherán, Isfahán y Natanz. Los líderes de ambas naciones, en sus discursos, ya no ocultan lo que siempre ha estado en sus corazones: destrucción, resistencia y venganza. Pero los que conocemos las Escrituras, los que hemos escudriñado las profecías antiguas, entendemos que este no es solo un enfrentamiento político o militar. Lo que vemos hoy es la preparación profética, es la alineación de las piezas en el tablero del tiempo final. Las palabras del profeta Ezequiel cobran vida. Las advertencias de Zacarías resuenan más fuertes que nunca. El historiador y teólogo británico Paul Wilkinson, experto en profecía bíblica, lo explicó de manera contundente. Lo que vemos en Medio Oriente hoy no es solo el resultado de decisiones humanas, es la preparación providencial de Dios para el cumplimiento literal de las profecías de Ezequiel y Zacarías. Los enemigos de Israel se están posicionando. Las alianzas profetizadas están tomando forma, y el reloj profético no se detiene. Cada misil, cada discurso, cada movimiento militar es una señal más de que nos acercamos al cumplimiento de lo que Dios reveló hace más de 2500 años. Lo que hasta hace poco parecía solo amenazas y enfrentamientos indirectos, hoy se ha convertido en una realidad estremecedora. Irán e Israel ya no están en un conflicto encubierto. Ahora las bombas caen, los misiles vuelan y la confrontación es directa, abierta y sin precedentes. Israel ha decidido actuar. El propósito es claro: destruir los centros nucleares iraníes donde se desarrollan las armas que, en manos del régimen iraní, representarían una amenaza existencial no solo para Israel, sino para la estabilidad de toda la región. Y lo ha hecho con gran eficacia. Los bombardeos israelíes han alcanzado múltiples instalaciones militares y nucleares dentro de Irán, causando daños significativos. Pero los expertos saben que muchos de estos complejos no están a simple vista. Existen instalaciones subterráneas, ocultas bajo kilómetros de roca, diseñadas precisamente para resistir ataques aéreos. Es allí donde se esconden los secretos más peligrosos del programa nuclear iraní. Frente a esta situación, Estados Unidos ha decidido unirse a Israel. Aviones, misiles y operaciones conjuntas han golpeado profundamente el corazón de las capacidades nucleares de Irán. El mensaje ha sido contundente: el mundo no permitirá que el régimen de Teherán adquiera armas atómicas. Pero ahora surge una pregunta inevitable: ¿cuál será la reacción de Irán? ¿Se rendirá? ¿Retrocederá? Todo indica que no. Por el contrario, este conflicto parece estar despertando aún más el odio profundo que por décadas ha alimentado los discursos y las acciones del régimen iraní. La República Islámica ha respondido con una oleada de misiles y drones contra Israel. Y aunque las defensas aéreas israelíes han interceptado la mayoría, algunos han logrado impactar en ciudades como Tel Aviv y Haifa, dejando destrucción y dolor a su paso. La situación es crítica. La escalada es real. Y para quienes observamos los acontecimientos con ojos espirituales, todo esto no es solo geopolítico. Es el escenario perfecto para el cumplimiento profético. Lo que está ocurriendo nos mantiene en alerta, porque la palabra de Dios ya lo anunció hace milenios. Surge entonces una de las preguntas más candentes entre los estudiosos de la profecía bíblica. ¿Cuál será el papel de Irán en los últimos tiempos? ¿Y cuál será su destino final? Estimado oyente,
Para comprender el destino final de Irán y su rol en los eventos de los últimos días, no podemos ignorar una de las profecías más detalladas y enigmáticas de toda la Biblia, la guerra de Gog y Magog, descrita en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. En estos pasajes, el Espíritu de Dios revela cómo, en los tiempos postreros, se levantará una gran coalición de naciones para atacar a Israel. No se trata de un simple conflicto regional. Será un ataque masivo, planeado, coordinado y motivado por el odio hacia el pueblo judío y los intereses estratégicos de las naciones involucradas. Leamos Ezequiel capítulo 38, versos 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. En este pasaje Dios le da al profeta una visión profética y poderosa que ha despertado el interés de creyentes, teólogos y estudiosos por siglos. El pasaje comienza con una orden divina. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí se nos presenta a Gog, un líder simbólico o literal, que encabezará una coalición de naciones en los tiempos finales para atacar a Israel. Gracias a los estudios históricos, lingüísticos y arqueológicos, hoy podemos identificar claramente a estas naciones y comprender cómo se está formando esta alianza. En primer lugar tenemos a Magog. Según el historiador Flavio Josefo y otros antiguos eruditos judíos, se refiere a las regiones del norte del Mar Negro, ocupadas antiguamente por los escitas. Hoy en día, esta región incluye partes de Rusia. Es por ello que muchos estudiosos ven en Magog una alusión profética a Rusia. En segundo lugar, Mesec y Tubal. Eran antiguas regiones en Asia Menor, identificadas comúnmente con áreas en lo que hoy es Turquía. Estos nombres aparecen también en genealogías bíblicas como hijos de Jafet, lo que refuerza su origen en el norte y en la zona euroasiática. En tercer lugar, Persia. Nombre bíblico que no necesita interpretación moderna, pues es el antiguo nombre del actual Irán. Su participación es clave, ya que Irán en la actualidad tiene una postura radical contra Israel y está estrechamente relacionado con actores como Rusia. En cuarto lugar, Cus, conocido en otras traducciones como Etiopía, pero en el contexto bíblico podría referirse no solo a la Etiopía moderna, sino también a regiones del Sudán actual, lo que implica la participación de naciones del noreste africano. En quinto lugar, Fut se refiere a la región del norte de África, especialmente la actual Libia, una nación que ha vivido décadas de inestabilidad política y ha sido campo fértil para grupos radicales anti-israelíes. En sexto lugar, Gomer. Gomer era uno de los hijos de Jafet. Históricamente, se le asocia con pueblos que habitaron las regiones del oeste de Asia Menor y el este de Europa, posiblemente identificándose con parte de la actual Europa del Este o incluso con Alemania y zonas colindantes de Turquía occidental. En séptimo lugar, la casa de Togarma. Togarma, descendiente también de Jafet, es identificado con pueblos que habitaron el área del noreste de Asia Menor, lo que corresponde a Armenia, Georgia y regiones del este de Turquía. Todas estas naciones están descritas como aliadas de Gog, preparadas con escudos, espadas y cascos, listas para atacar a Israel en una ofensiva final. El escenario es claro, una coalición poderosa, del norte y del sur, con ideologías distintas, pero con un mismo objetivo: destruir a Israel. Ahora, ¿cómo se formará esta coalición? La Biblia no describe que estas naciones se unirán por amor o lealtad mutua. Al contrario, se trata de una alianza por conveniencia, basada en intereses estratégicos, odio religioso y ambiciones económicas. El Dr. Charles Ryrie, en su Biblia de estudio,
explica que esta coalición se forma por tres grandes motivos. Primero, intereses económicos. Israel, en los días finales, será una nación próspera, con recursos que atraerán la codicia de sus enemigos. Segundo, ambición geopolítica. Las naciones buscarán aumentar su poder e influencia y controlar la región del Medio Oriente. Tercero, odio religioso. El rechazo profundo hacia Israel y su rol como pueblo escogido de Dios será el motor principal. Hoy podemos ver cómo estos factores ya están presentes. Irán, con su odio declarado hacia Israel, su financiamiento a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y su programa nuclear es un actor central. Por su parte, Rusia, con su poderío militar, su ambición energética y su presencia estratégica en Siria, ya se posiciona al norte de Israel. Por supuesto también, Turquía, cada vez más alejada de Occidente, se acerca al bloque islámico radical, jugando un papel clave en la región. Finalmente, Sudán y Libia, debilitados por las crisis internas, son terreno fértil para ser arrastrados por esta coalición. Las alianzas que la profecía describe ya están tomando forma. Los discursos de odio se multiplican, las maniobras militares se intensifican y los intereses económicos y políticos se alinean. El pastor y teólogo David Jeremiah, en su serie sobre profecía bíblica, advierte: los titulares de hoy no son casualidad. La alineación de naciones que vemos es la confirmación de que Dios está preparando el escenario para el cumplimiento literal de su palabra. La coalición profetizada no es una posibilidad lejana, es una realidad que se está gestando ante nuestros ojos. Irán, como lo anunció la Biblia, será protagonista, y la historia se encamina hacia un momento decisivo. Ahora bien, cuando estudiamos la profecía de Ezequiel 38, es fundamental detenernos en los detalles que revelan no solo lo que ocurrirá, sino quién realmente estará al control de los acontecimientos. En el versículo 4, Dios mismo habla a través del profeta Ezequiel y dice: «Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas». Este versículo es clave, pues revela que, aunque la coalición liderada por Gog, de la cual Irán formará parte, creerá estar actuando por decisión propia, en realidad es Dios quien está moviendo los hilos. Él permite que se cumpla su propósito soberano, usando incluso a las naciones rebeldes, para ejecutar su juicio y manifestar su gloria. Analicemos frase por frase. Primero dice: «y te quebrantaré». Esta expresión implica fuerza, restricción, control. El verbo quebrantar en hebreo, shabar, significa romper, someter, doblegar. Aquí, Dios no está rogando, está interviniendo con autoridad, sometiendo la voluntad de Gog y su coalición, usándolos como instrumentos en su plan soberano. El teólogo Charles Feinberg, experto en profecía de Ezequiel, señala: «Aun las naciones más rebeldes, en su arrogancia, son como barro en las manos de Dios. Él las quebranta, las dirige y las utiliza para sus propósitos, aunque ellas crean que actúan libres de su control». Luego, dice el texto bíblico: «y pondré garfios en tus quijadas». Esta es una imagen poderosa. Los garfios eran anzuelos o ganchos que se colocaban en los hocicos o quijadas de los animales, especialmente de los caballos salvajes o incluso de los prisioneros, para controlarlos y guiarlos a donde no querían ir. Lo que Dios está diciendo aquí es impactante. Él mismo conducirá a Gog y a su coalición hacia Israel, no porque sean obedientes, sino porque, sin saberlo, serán arrastrados hacia su propia destrucción. El Dr. John Walvoord, en su obra Profecía y Futuro Mundial, afirma: «Los garfios en las quijadas ilustran cómo, en los días finales, Dios permitirá que las naciones se muevan hacia la confrontación final. Ellas pensarán que actúan por estrategia propia, pero estarán cumpliendo el plan divino». Hoy vemos cómo las ambiciones geopolíticas, los odios ancestrales y los intereses económicos están empujando a naciones como Irán, Rusia y Turquía a acercarse al escenario de la profecía. Pero detrás de los discursos, los pactos y las amenazas, es la mano invisible de Dios la que dirige la historia. También dice: «y te sacaré a ti y a todo tu ejército». El término sacaré implica movilización. Las naciones se levantarán, se armarán,
saldrán de sus territorios y se acercarán a Israel. No será un ataque aislado, será un despliegue militar de gran magnitud, coordinado y peligroso. Hoy, los movimientos militares ya están ocurriendo. Irán fortalece sus tropas en Siria. Rusia mantiene su presencia en Medio Oriente. Turquía aumenta su influencia. Las naciones del norte de África, debilitadas, se acercan al eje radical. Todo esto es el sacaré de Dios. Los ejércitos se están alineando para cumplir su palabra. Por último, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Esta descripción refleja un ejército bien preparado, disciplinado y con poder de ataque. Si bien los términos como caballos, paveses, escudos y espadas corresponden al lenguaje militar de la época, la mayoría de los intérpretes serios, como Mark Hitchcock o David Jeremiah, entienden que estos términos representan, en el lenguaje de hoy, un arsenal moderno: tanques, misiles, aviones, infantería, tecnología de combate. Lo que la profecía destaca no es solo el número de los ejércitos, sino su equipamiento, su preparación y su confianza en el poder militar. Pero a pesar de todo su poder, caerán, porque estarán enfrentándose no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Los profetas no solo anunciaron el ataque, también revelaron el corazón oculto de los enemigos de Israel. El profeta Ezequiel describe en los versículos 9 al 13 del capítulo 38 cómo se desarrollará esta conspiración final. Subirás tú, y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Aquí entendemos que el ataque no será impulsivo. Será premeditado, planificado, motivado por la codicia y el desprecio hacia el pueblo de Dios. Israel, en ese momento, estará confiado, posiblemente tras firmar tratados de paz o acuerdos de seguridad. Los enemigos verán eso como debilidad. El doctor John Walworth enseña: Israel, en la víspera de este ataque, vivirá en aparente paz. Pero esa paz será rota brutalmente cuando las naciones se unan contra ella. El versículo 12 revela las verdaderas motivaciones: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. La coalición buscará riquezas, recursos y territorios. Verán en Israel un objetivo vulnerable y apetecible. Es exactamente lo que vemos hoy. Israel, pequeña en territorio, pero rica en tecnología, recursos naturales y ubicación estratégica. Incluso las naciones que no participarán directamente en el ataque cuestionarán los motivos de Gog y su coalición. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Sabá y Dedán se asocian con las áreas de Arabia y la península arábiga. Por otro lado, Tarsis, según muchos estudiosos, creen que podría corresponder a regiones de la actual España, específicamente a la antigua ciudad de Tartesos, ubicada cerca del sur de la península ibérica. Estas naciones no intervendrán militarmente, pero protestarán, quizás por intereses económicos o por hipocresía diplomática, como vemos hoy en los foros internacionales. El teólogo Mark Hitchcock destaca: las naciones protestarán, pero no actuarán. Solo Dios intervendrá, y lo hará de forma contundente. Por lo tanto, el ataque será masivo. Las motivaciones, económicas y de odio. Israel parecerá indefensa. Las potencias comerciales se limitarán a protestar, pero Dios ya tiene todo planeado.
Los pensamientos ocultos de los enemigos serán usados por Dios para cumplir su propósito. Ellos creerán que van en busca de despojos, riquezas y conquista, pero en realidad están marchando directo hacia el juicio de Dios. Los ejércitos avanzarán. Israel parecerá indefensa. Las naciones levantarán sus voces, pero no actuarán. La coalición liderada por Gog, con Irán como protagonista, creerá que el plan ha funcionado, pero no contaban con un detalle. Dios pelea por Israel. Ezequiel capítulo 38 verso 18 lo revela con precisión. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Ese es el punto de quiebre. Cuando la coalición toque Tierra Santa, cuando el ataque sea inminente, la ira de Dios se encenderá, y entonces el Creador mismo intervendrá. La Biblia no deja espacio para la especulación. Ezequiel 38 y 39 describen con asombroso detalle el final que le espera a la gran coalición de naciones que, en los días postreros, se levantarán contra Israel. Irán, la antigua Persia, junto con Rusia, Turquía y otras potencias, no solo serán derrotadas, sino que serán aplastadas por la intervención directa, visible y sobrenatural de Dios. Este juicio no será simbólico, ni figurado. Será literal, catastrófico, innegable. Será el día en que el mundo recordará que Dios no ha abdicado su trono y que Israel sigue siendo el pueblo sobre el cual Él cumple sus propósitos. La coalición será destruida por Dios de la siguiente manera. En primer lugar, el gran terremoto, el comienzo del juicio. Leamos los versículos 19 y 20. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Este no será un simple sismo regional. La magnitud será tal que afectará toda la creación, los mares, los cielos, los campos y los hombres. El teólogo John Walvoord advierte que este evento será un terremoto mundial, un estremecimiento de la tierra que servirá como señal inequívoca de que el juicio ha comenzado. Todo ser viviente experimentará el temor ante la presencia de Dios. Los montes se derrumbarán, los muros de las ciudades colapsarán, las bases militares de la coalición quedarán destruidas, los soldados caerán en pánico, y no habrá refugio ni estrategia humana que los salve. En segundo lugar, caos militar. Los aliados se atacan entre sí. Leamos el versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. La gran coalición que se está formando en los tiempos finales, compuesta por potencias como Irán, Rusia, Turquía y otras naciones aliadas, será vista por el mundo como un ejército invencible. Sus recursos, su tecnología y su poderío militar harán temblar a las naciones. Pero la palabra de Dios revela que ese aparente poder caerá estrepitosamente, no por la fuerza de otros ejércitos, sino por la intervención directa de Dios. La Biblia enseña que Dios puede sembrar confusión y pánico en las filas enemigas, provocando que los soldados, cegados por el miedo y la desorganización, se ataquen entre sí. Esto no es un hecho aislado, ya sucedió en el pasado. En Jueces capítulo 7, verso 22, Dios confundió al ejército enemigo de Israel, y los 300 tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los enemigos, dominados por el terror y la confusión, comenzaron a matarse entre ellos. Israel no necesitó levantar su espada, Dios peleó por ellos. En tercer lugar, juicio desde el cielo, lluvia, granizo, fuego y azufre. El golpe final será sobrenatural. Leamos el versículo 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esta es una combinación letal de desastres. Lluvias torrenciales, inundarán las posiciones enemigas, anegarán los campos, inutilizarán equipos. Granizo gigante, destruirá vehículos, helicópteros, carpas, blindados.
Fuego y azufre, similar al juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, caerá fuego del cielo, incinerando tropas, tanques, armamento y bases militares. El historiador bíblico Charles Feinberg explica: la mención de fuego y azufre en este contexto apunta a un juicio divino, abierto y selectivo, que no podrá ser explicado por la ciencia o la meteorología. Será un acto directo de Dios. Los satélites y radares militares no podrán anticipar lo que viene. Los sistemas de defensa aérea colapsarán. La mano de Dios será inconfundible. En cuarto lugar, el campo de batalla, muerte y devastación absoluta. El profeta Ezequiel, en el capítulo 39, no deja lugar a dudas sobre el desenlace de esta coalición militar que se levantará contra Israel. El campo de batalla se convertirá en un escenario de muerte y devastación total, tan impactante que el mundo entero quedará atónito. La derrota no será parcial, ni será simplemente un aviso. Será una humillación pública y un acto de juicio directo de Dios. Leamos Ezequiel capítulo 39, verso 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Miles de soldados de Irán, Rusia, Turquía y sus aliados quedarán tendidos sin vida en las colinas de Israel. Sus ejércitos, que parecían invencibles, serán derribados sin que Israel siquiera necesite enfrentarlos directamente. Las aves carroñeras y las fieras se alimentarán de los cadáveres. El pueblo de Israel tardará 7 meses en sepultar los cuerpos. Leamos el versículo 12 del capítulo 39 de Ezequiel. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. La cantidad de muertos será tan inmensa que tomará 7 meses recolectar y enterrar los cuerpos. Esto demuestra que el juicio de Dios será de dimensiones monumentales. Por otro lado, durante 7 años, las armas abandonadas serán usadas como combustible. Leamos los versículos 9 y 10. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Las armas, vehículos y equipos de guerra abandonados serán tantos que el pueblo de Israel no necesitará buscar leña para cocinar o calentar sus hogares. Esas armas les servirán como combustible durante 7 años. Finalmente, habrá devastación sin precedentes. Nadie podrá negarlo. Este no será un simple escarmiento o una derrota militar más. Será una devastación total y pública. Los ejércitos de Irán, Rusia, Turquía y sus aliados quedarán reducidos a escombros. El orgullo humano será aplastado y la soberbia de las naciones quedará en evidencia. Incluso los líderes políticos y militares que hoy desprecian y se burlan de la profecía bíblica no podrán negar lo que ocurrió. Lo que Dios anunció por medio de los profetas se cumplirá de forma tan clara y visible que el mundo entero quedará atónito. Leamos los versículos 22 y 23 del capítulo 39 de Ezequiel. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Dios lo ha dicho, y Dios lo hará. La coalición caerá, y su nombre será glorificado. Este juicio no será caprichoso. Dios lo hace con un propósito claro. Leamos el verso 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. El mundo, que hoy desprecia a Dios, burlándose de las Escrituras y atacando a Israel, será obligado a reconocer que Dios reina. Será una revelación global, innegable y contundente. El pastor y teólogo David Jeremiah lo explica así: Dios usará esta guerra, no solo para defender a Israel, sino para vindicar su nombre ante las naciones. La soberanía de Dios será visible y temible. Por lo tanto, el final de Irán, orgullo que lleva a la ruina. La historia ha sido testigo de imperios que, cegados por el orgullo,
el poder y el desprecio a Dios cayeron de forma estrepitosa. Babilonia, Egipto, Roma, y según la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, Irán también se sumará a esa lista de naciones que desafiaron al Altísimo y perecieron bajo su juicio. Durante años, Irán ha desafiado abiertamente al pueblo de Israel y al Dios de la Biblia. Su odio no es solo político, es ideológico y espiritual. La retórica de sus líderes, las amenazas de borrar a Israel del mapa, su financiamiento a grupos terroristas, su programa nuclear y su alianza estratégica con Rusia y Turquía son los ingredientes de su propia destrucción. Pero lo que Irán ignora y lo que muchos líderes del mundo no comprenden es que Dios ya lo había anunciado hace más de 2500 años. El orgullo, en la Escritura, siempre precede a la caída. Irán caerá, y su final será humillante. Sus ejércitos serán aniquilados en los montes de Israel, no por las armas humanas, sino por la intervención directa de Dios. Su reputación militar, su supuesta invencibilidad y su orgullo como potencia regional quedarán en ruinas. Sus alianzas estratégicas se desmoronarán. Su odio, su arrogancia y su desafío al pueblo de Dios serán su sentencia definitiva. El final de Irán, junto con sus aliados, será una lección para las naciones, un recordatorio de que Dios cumple su palabra, que Israel no es un pueblo abandonado, y que Dios juzga con justicia a quienes se levantan contra él y contra su pueblo. Esta guerra no será un simple episodio bélico, tendrá consecuencias globales y abrirá las puertas a los siguientes grandes eventos proféticos. El Dr. Mark Hitchcock, en su estudio sobre Ezequiel 38 y 39, enseña que la destrucción de esta coalición será un punto de quiebre que transformará el panorama geopolítico y espiritual del mundo. Tras la guerra, los enemigos históricos de Israel quedarán humillados y debilitados. La coalición anti-israelí perderá poder y credibilidad. Las naciones verán que la profecía bíblica se cumple literalmente. Ya no podrán burlarse de la palabra de Dios. La fe en la diplomacia humana, los tratados y las organizaciones internacionales se desplomará. El mundo comprenderá que no puede controlar los eventos finales. El escenario quedará listo para el ascenso de una figura que traerá un aparente orden y paz. El Anticristo. Este líder global, carismático, aprovechará el caos para consolidar su poder, engañando a las naciones. Se abrirá paso la tribulación, los juicios de Dios descritos en Apocalipsis, y, al final, la gloriosa segunda venida de Jesucristo, cuando el Mesías regresará a reinar con poder y justicia. Apreciado oyente, todo lo que has escuchado no es un invento humano. La Biblia lo dijo hace siglos. Irán caerá. Los enemigos de Israel serán derrotados, y las naciones verán que Dios sigue en control. La pregunta es simple. ¿Estás listo para lo que viene? ¿Estás en paz con Dios? ¿O estás viviendo como si nada fuera a pasar? Hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el tiempo de volver a Cristo. Porque lo que Dios ha dicho se cumplirá. Prepárate, porque el tiempo se acaba. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.